Bien, buenas tardes. Vamos a explicar o a recordar cómo encontrar los puntos de corte de una función con los ejes. ¿Vale? Lo primero, tener en cuenta que hay dos ejes. ¿Vale? Por lo tanto, cuando nos pidan los puntos de corte, tenemos que encontrar dos tipos de puntos de corte. Los puntos de corte con el eje horizontal, el eje de abscisas, es decir, el eje X, y los puntos de corte con el eje vertical, el eje de ordenadas, es decir, el eje Y. Vamos a empezar con los puntos de corte con el eje X, que es el eje horizontal, como hemos recordado. Es decir, vamos a pensar en qué puntos la función corta con este eje horizontal, con este eje X. Bien, si la función se me presenta de una manera gráfica como la que vemos a continuación, es relativamente sencillo. Yo miro y a simple vista ya identifico, hay dos puntos de corte y los veo claramente, ¿verdad? Los puedo marcar, un punto de corte, otro punto de corte, y los puedo identificar claramente, estos dos puntos de corte, el 1 y el 5. Ahora bien, hay que hablar con propiedad y hay que mirar cómo realmente expreso estos puntos de corte. Lo que tenemos que tener claro, de una manera o de otra, es que cuando cortamos el eje X, la variable Y no vale ningún número positivo, ni siquiera vale ningún valor negativo. La variable Y vale siempre 0. Por lo tanto, en estos puntos de corte, Y es igual a 0. Por lo tanto, si recordamos, cuando expresamos un punto, lo expresamos con dos coordenadas, X e Y, ¿verdad? De esta manera. Por lo tanto, estos puntos tendrán el valor de X determinado 1 y el valor de Y 0. Por lo tanto, el primer punto será el 1, 0 y el segundo punto será el 5, 0. Fíjense bien, en el corte con el eje X siempre, 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 la segunda coordenada será 0. X, 0. ¿Por qué? Porque cuando cortamos el eje X, la Y no es ni positiva ni negativa, es 0. Por lo tanto, se me genera una condición cuando generamos los puntos de corte con el eje X. Y la condición es que la Y siempre vale 0. Recuerden esta condición. Cuando buscamos los puntos de corte con el eje X, Y es 0. ¿Por qué es importante recordar esta condición? Porque no siempre la función se me va a dar de forma gráfica. A veces la función se me da de forma algebraica y debo encontrar a través de álgebra cuáles son los puntos de corte. Entonces tendré que aplicar esta condición que ahora acabo de descubrir de manera gráfica. Por lo tanto, si busco los puntos de corte con el eje X, la variable Y será 0. Vamos a hacerlo de manera algebraica. ¿Bien? Preparados. Pongamos que nos dan una función de manera algebraica, una función tal que esta, y igual a 2x más 3. Voy a buscar los puntos de corte, hemos dicho, con el eje X. ¿Cuáles son los puntos de corte de esta función con el eje X? Tengo dos maneras de hacerlo. Una, dibujar la función y observar. Sería una manera, no lo vamos a hacer ahora. Segunda manera, vamos a hacerlo de forma algebraicamente. Recordemos la condición y es que Y es 0. Por lo tanto, cogemos la función y donde hay Y coloco un 0. Cojo su expresión algebraica y en lugar de Y colocaré 0, porque es mi condición. 0 igual a 2x más 3. Voy a actuar ahora como una ecuación de primer grado que ustedes dominan a la perfección. 3 está sumando, pasa al otro lado restando, menos 3 igual a 2x y finalmente ese 2 que multiplica la x pasa a dividir. Ya tengo el valor de x, x igual a menos 3 medios. Ahora recordemos, ¿cómo expreso el punto de corte? Pues menos 3 medios, 0. Fantástico. Ya tenemos los puntos de corte con el eje x. Recuerden, siempre un punto se expresa x, y, con sus dos coordenadas. Muy bien, un poco más allá. Ahora vamos a ver cómo encontrar, cómo averiguar los puntos de corte, pero ahora mismo con el eje Y. Recordemos, eje Y es ese eje vertical, el eje de ordenadas. ¿Cómo encuentro los puntos de corte con el eje Y? Recordemos la función que teníamos anteriormente o una similar.
lo puedo encontrar de una forma visual. Realmente ya he visto en qué punto la función corta con el eje y la puedo marcar, ¿lo ven? El punto 4. De nuevo, pensemos un poco más. Cuando cortamos el eje y, las x no toman ni un valor negativo ni un valor positivo. Toman valor 0 siempre. Ni negativo ni positivo. 0. Por lo tanto, x siempre va a valer 0. Cualquier punto de corte con el eje y va a tener esa expresión, 0 y, puesto que un punto siempre se expresa como x y el valor de x siempre será 0. Por lo tanto, en este caso, el punto de corte es 0,4. Encuentro una condición también, que x será 0. Recuerden esta condición porque vamos a hacerlo ahora de forma algebraica. Imaginen una función tal que esta, igual a 3x más 4. Quiero encontrar los puntos de corte con el eje y. Tenemos una condición que conocemos y es que cuando cortamos con el eje y, la x, el valor de la variable x, siempre es 0. Recordemos esta condición y vamos a aplicarla. X igual 0. Cojo mi expresión algebraica para la función y donde encuentro una x voy a colocar un 0, puesto que esa es mi condición. Entonces voy a volver a escribir la expresión, 3 por 0, x es 0, más 4. 3 por 0, 0. Por lo tanto, y igual 4. Ya encontré el punto de corte de una forma algebraica. ¿Cómo lo expreso? Recordemos siempre 0, 4, puesto que un punto siempre se expresa como x y. Muy bien.